Querida tercera, no Kak. Hoy vamos a continuar hablando del dinero, o como le decimos acá en Argentina, plata. ¿Qué es una de las primeras cosas que necesitan hacer cuando llegan a un país? Cambiar plata. Acá utilizamos el peso argentino. Miren lo que les traigo acá. Un peso. Este es el peso argentino, que data de la fecha 1995. No sé si lo llegan a ver ahí. ¿Qué pasaba? Cuando yo era muy chico, esto era lo mismo que esto. O sea, un peso igual a un dólar. ¿Y qué pasa hoy más de 30 años después? Bueno, un dólar son 1000 pesos. No hace falta explicar mucho lo que ha pasado. O sea, son años y años de decadencia económica del país. Por lo tanto, hoy en día un dólar es 1000 pesos. Pero no vamos a adentrarnos en ese tema. Así que por ahora en Argentina, acuérdese, utilizamos pesos y no dólares. Por el momento. Ni mucho menos esto. Entonces la pregunta es, ¿qué es mejor tener en Argentina? ¿Dólares, euros o, si vienen de Brasil, reales? Hoy en día esas son las tres monedas más utilizadas al momento de cambiar plata. La siguiente pregunta es, ¿cómo cambiamos plata en Argentina? Hay cuatro formas, al menos las más conocidas son bancos, casas de cambio, arbolitos y entre conocidos, por supuesto. Cada una de estas cuatro opciones tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo. Veamos una por una cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas opciones. Empecemos con la primera opción, que son los bancos. ¿Cuáles son los problemas de los bancos? Primero, necesitamos un DNI argentino para abrir una cuenta bancaria. Y el segundo problema de los bancos es que nos toman el dólar a valor oficial. ¿Qué queremos decir con valor oficial? En Argentina tenemos varios valores de dólar, pero el que más tienen que tener en cuenta es el valor blue. Para revisar estos valores, les recomiendo una página que se llama Dólar Hoy, y ahí van a tener todos los valores de los distintos dólares. Van a poder chequear el valor blue, oficial, contado con liqui, dólar tarjeta, dólar turista, dólar con cripto. Igualmente hoy no vamos a hablar de eso y nos vamos a centrar en el valor oficial y el blue. En Argentina podemos comprar hasta 200 dólares por mes. Esto se llama cepo. El valor oficial siempre es un poco más bajo que el blue, por el momento. Y el valor blue en este momento son 1000 pesos. Un dólar más o menos son 1000 pesos. Y ese es básicamente el problema de los bancos. Los bancos toman el valor oficial. Por lo tanto, hoy en día está más o menos 800, casi 900 pesos. O sea, estarían perdiendo 200 pesos por dólar, que es un montón. Ahora pasemos a la segunda opción, que son las casas de cambio. Si bien las casas de cambio son los lugares más seguros, como los bancos, el problema es que toman a veces mucha comisión. Entonces, por cada dólar que cambien o envíen o reciban, van a estar pagando un porcentaje bastante alto. Y el otro problema también que puede haber es que si son casas oficiales van a tener un tope. Entonces tienen que ir fijándose, depende qué casa de cambio vaya a tener un menor o mayor tope. Es así, esto le va a permitir cambiar más o menos dólares. La tercera opción son los arbolitos. Se preguntarán qué es un arbolito. No es el arbolito de Navidad. Los arbolitos son personas físicas paradas en la vereda. Los van a ver generalmente en el centro de Buenos Aires, gritando cambio, cambio, exchange. Ahora, ¿quieren saber por qué se les llama arbolito? Porque simplemente están parados en la vereda y te cambian dólares. El dólar es de color verde. Entonces, verde más alguien que está parado fijo es como un árbol. ¿Cuál es el problema de cambiar plata con los arbolitos? Que lo tienen que hacer en una cueva. Ya con ese nombre estoy diciendo todo. Cuevas son las oficinas que están generalmente en subsuelos o a veces en pisos altos de oficinas donde van a cambiar plata de forma ilegal. Y esto es un riesgo porque uno está entrando a un lugar desconocido con una persona desconocida a cambiar plata. Y esto no solo puede llevar a un robo, sino también a recibir plata falsa. Y después a quién se lo van a reclamar. Y se preguntarán, ¿cuál es la ventaja de cambiar plata con un arbolito? Justamente que no hay límite y no hay regulaciones. Entonces yo de repente puedo llevar 50.000 dólares y los voy a poder cambiar sin ningún problema. Ahora es un riesgo, es como ir al casino. La última opción, la cuarta, es cambiar plata con nuestro círculo de amigos o conocidos. De esta forma no hace falta ingresar a cuevas y tampoco pagar comisiones. El problema es que estamos limitados a lo que la otra persona necesite. Por lo tanto, si necesitamos cambiar de repente 2.000 dólares y la otra persona no tiene 2 millones de pesos, y vamos a estar complicados. Antes de cerrar, por último, van a ver algunas veces que en ciertos locales toman el dólar y el euro como moneda. Pero tengan mucho cuidado con esto porque generalmente les toman el valor al oficial, o sea, mucho más bajo del que realmente es. Por eso, siempre tengan a mano o vayan fijándose en su celular cuánto vale en ese momento el dólar o el euro, o la moneda que vayan a cambiar. ¿Cuál es nuestra recomendación para cambiar plata? Para nosotros la mejor es ir a una casa de cambio. ¿Por qué? Porque a veces muchos de ustedes no van a tener un DNI argentino. Entonces es más rápido y más seguro ir a una casa de cambio por más que uno tenga que pagar una comisión. Y obviamente si tienen DNI argentino,
Ábranse una cuenta de banco y fíjense si les conviene o no cambiar dentro de su banco los dólares que puedan. Si no, casa de cambio como dijimos recién o amigos. ¿Qué pasa? Cuando uno llega a un país y no conoce a nadie es medio difícil cambiar entre amigos porque uno tiene que confiar en la persona con la que va a cambiar plata. Así que por eso lo dejé como tercera opción. Y recuerden que lo más conveniente es venir con dólares. Va a ser lo más fácil de cambiar. Nie przyjaciel z rublami. Nie работает. Увидимся. Пока-пока.